El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. En esta oportunidad un tema diferente, pero de mucha actualidad, el fenómeno de la migración. Conoceremos y aprenderemos sobre los conceptos básicos que todas y todos necesitamos dominar y conocer. Y para ello contamos con un experto en estos temas, nuestro amigo César Ríos, quien tiene una trayectoria de vida estudiando, investigando, desarrollando proyectos y programas en toda la región para ayudar y para posicionar este tema a nivel no solo de América, sino del mundo. César, gracias por aceptar mi invitación, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo, con mucho gusto, ¿no? Y qué buena y oportuno es este día, ya a fin de año, para que tratemos de aportar, ¿no?, para el conocimiento de toda la población. Un saludo a todos los que nos escuchan y felicidades por tu programa, que cada día va creciendo más, ¿no? Gracias, César. Cuando hablamos de este tema, en El Salvador, muchos y muchas se consideran que conocemos del tema como sociedad, pero ¿cómo podemos definir lo que es la migración, qué engloba y si estamos hablando de lo mismo cuando decimos una persona migró, una persona emigró o el inmigrante? Y esto es para que en este programa nos gusta orientar, enseñar y orientar a todos nuestros televidentes y cibernautas. Muy bien. Mira, cuando uno entra al aeropuerto, donde quiera, que cualquier país donde uno vaya llegando, hay un rótulo que dice inmigrantes, ¿ya? O sea, quiere decir que una persona cuando va entrando al país es un inmigrante, ¿ya? Cuando está allá es que ha emigrado de su país, ¿ya? Entonces ahí está el término inmigrante, es entrada, y ya cuando se convierte en migrante, cuando ya está en su lugar. Pero hay una palabra que engloba a ambos comportamientos u otros comportamientos que le podemos llamar realidad migratoria. La realidad migratoria agarra todo. Y ahora que se ha sumado últimamente que hay un tema que engloba más que la migración y que ahora las organizaciones, Naciones Unidas, están utilizando el término movilidad humana. ¿Ya? Porque el término movilidad humana, ellos están proponiendo que sea más general su abordaje y no se limite exclusivamente a la aplicación de leyes migratorias, ¿ya? Sino que hay otros principios. Hay un acuerdo internacional que los países están trabajando en ellos para hacer un abordaje de la persona en movilidad y ahí pues así es el tema, ¿no? En ese concepto que busca una mayor integralidad en la definición, en El Salvador se habla o se nos ha trasladado que este fenómeno surgió con el conflicto armado. Pero durante muchos años usted ha posicionado el tema que este fenómeno siempre ha estado presente en la sociedad salvadoreña. ¿Cómo se definen estas etapas por las cuales ha pasado nuestra sociedad? Qué buena pregunta, Ricardo, qué bueno, porque son pocas las oportunidades que tenemos para reflexionar sobre una realidad y no sobre una noticia. Mira, bajo mi punto de vista, las migraciones, no solo en El Salvador, sino en todos los países, las migraciones son un reflejo de las realidades de sus países de origen. Realidades políticas, realidades económicas, hoy estamos viendo realidades ambientales. Por lo tanto, por ejemplo, en El Salvador
venimos viendo movimientos migratorios desde los años 60, los años 70, con se aproximaba una guerra, y los 80. Después viene una situación económica muy difícil en los años 90 y provoca migración. Después viene el inicio de una situación muy inestable en temas de inseguridad, de delincuencia, y también provoca migración. O sea, los movimientos migratorios, estas movilidades humanas, siempre son un reflejo de la situación que está viviendo el país. Por ejemplo, ahora podemos ver que los jóvenes están haciendo un análisis de su entorno familiar, comunitario, nacional, sobre las posibilidades que tienen ellos de tirar luces largas en su vida. Si hay elementos que les hacen falta a los jóvenes para que no le permiten planificar su futuro, entonces eso puede provocar migración. Si se sienten seguros en su comunidad, en su pueblo, entonces eso. Conclusión, las migraciones son un reflejo de las realidades políticas, económicas, sociales, financieras, ambientales de cada uno de los países. César, ¿por qué se está observando en nuestra juventud salvadoreña ese deseo de viajar, de terminar su bachillerato y poder emprender, como comúnmente se dice ahora, como volverse un mochilero, emprender, viajar, conocer, pero no necesariamente para radicarse en otra cultura, en otra sociedad, sino la juventud quiere conocer y tener una proyección más allá de lo que es El Salvador? Mira, y a esto se le une también la propuesta de trabajadores temporales en el exterior, ¿ya? Si estamos entrando a esta fase, deberíamos celebrarlo con mucho entusiasmo, porque ya la persona ya no sale del país como huyendo de una realidad, sino que está saliendo del país para conocer culturas, experiencias, para después regresar y retomarlas en su lugar de origen. Ojalá que eso se podría dar. Yo creo que todavía falta unos momentos más para llegar a eso. Pero lo que sí es importante es como nuestros líderes políticos, no solo nacionales, nuestros líderes políticos comunitarios tienen la responsabilidad grande de generar arraigo o recuperar el arraigo municipal para que los jóvenes se sientan seguros, se sientan con oportunidades en el lugar donde nacieron, ¿ya? ¿Y qué es lo que eso es lo que ha faltado? Mira, yo digo siempre que el tema de la migración tiene muchas responsabilidades, la manera como nuestro liderazgo político municipal tuvo la capacidad de planificar su desarrollo local. En la medida que esa planificación del desarrollo local tuvo deficiencias, ya, monocultivos, ya, no atracción de inversiones externas del municipio para ahí, no generar ese arraigo para que la juventud se quedara. En la medida que esos planes de desarrollo local que se crearon en los últimos 30 años tuvieron deficiencias, lo que provocaron era que los jóvenes se fueran. Si ahora somos responsables, que ya estamos viendo municipios trabajando por el arraigo, entonces creo que los efectos van a ser muy importantes en lo que viene. Entonces la migración va a ser, voy a ir a conocer a Japón, a Israel, a Europa, para ver cómo son allá y cómo somos aquí y qué podemos aportar. ¿La movilidad humana como tal es un derecho humano, César? Sí, lo dice hasta la Biblia, lo dice nuestra Constitución, nos dice todo. Tenemos libertad de movernos. Mira, yo tuve una experiencia, yo fui migrante y inicié un proceso de asilo y refugio a finales de los años, a principios de los años 80, y caminé por toda la región con mi familia. Y yo siempre cuento de que en esa movilidad que tuve, en ningún país nos hablaron de leyes migratorias, sino que había una expresión de solidaridad y de
protección humana donde quiera que llegábamos por ser persona, por no tener que comer, por necesitar refugio, y los países te iban abriendo. En la medida que fue evolucionando esta movilidad humana, empezó el mundo a crear leyes migratorias. Por lo tanto, toda ley migratoria que existe aquí y en todo el mundo están construidas y hechas para perseguir a la persona y por seguridad nacional. Entonces se rompe el acto de solidaridad y de protección humana cambiado por leyes migratorias donde quiera que estén. Eso es la realidad que tenemos. Entonces, cuando yo cuento eso, siempre me dicen, pero lo que pasa es que en aquel tiempo de la guerra era diferente que lo que se está viviendo ahora, que se camina en masa. Yo digo, pero estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de personas, independientemente del contexto político en que te muevas, lo real es que necesitas que te protejan donde quiera que te encuentres. Las leyes migratorias no te permiten eso. ¿Por qué, digamos, en nuestro país nosotros observamos hermanos de otras nacionalidades que tienen años de estar radicados en El Salvador, que han emprendido negocios, vamos, consumimos, compramos en sus negocios y no tenemos ningún problema? ¿Por qué son pocos los países que manifiestan esta situación hasta con ciertos niveles de odio porque una persona migra a su país? Sí, mira, lo mismo sienten de nosotros en Estados Unidos principalmente. Vas a Estados Unidos y te encuentras salvadoreños emprendedores y haciendo más actividad productiva y empresarial que los mismos de Estados Unidos, y de repente empiezan a ver, mira, vienen a quitarnos oportunidades, pero creo que ese nivel de sobrevivencia, ese nivel de aprovechar oportunidades donde quiera que te encuentres es que te provoca eso. Igual aquí viene un extranjero y observa oportunidades que nosotros hemos perdido de vista, que tenemos oportunidades aquí y ellos las aprovechan mucho. Y yo creo que, Ricardo, esto es histórico, porque las empresas más grandes en El Salvador, existentes en este momento, surgieron de manos de migrantes en sus orígenes. Yo creo que por ahí va un poco la aproximación a la respuesta a tu pregunta, ¿no? Cuando yo te hablo, El Salvador necesita en este momento políticas nacionales y municipales para desarrollar o atraer o crear mayores oportunidades o arraigo. Ya, cada vez se está logrando más, cada vez los salvadoreños, yo estoy escuchando expresiones como mi país es bonito ahora, mi país tiene más lugares donde visitar para los extranjeros. Ese arraigo que se está desarrollando creo que va a tener unos efectos muy importantes dentro de poco tiempo en El Salvador. En este proceso, cuando las personas buscan esta movilidad humana por diferentes situaciones, siempre va el tema de la seguridad nacional. Siempre hay una preocupación por algunos países de que la persona que está llegando pueda tener nexos, vinculación con actores del crimen organizado o que esté huyendo de un delito cometido en su país de procedencia. ¿Cómo combinar este derecho humano también con la necesidad de que los países tengan la tranquilidad que la persona que está buscando mejores oportunidades llegue a eso y que no se le etiquete que está huyendo o queriendo conformar un grupo criminal? Mira, Ricardo, vos sos experto en esto. Yo te puedo dar algunos elementos desde el punto de vista migratorio, ¿no? El tema de seguridad es muy amplio y tiene muchas cosas que componen las seguridades. El tema vinculado a la migración es un tema de delincuencia. Lo que me estás mencionando es delincuencia. Y que yo voy a ir a El Salvador y me siento amenazado por delincuencia, pero la delincuencia es una parte de todo el englobado de seguridad, ¿ya? Por lo tanto, si vamos a hablar de quiénes estamos hablando que quieren venir al país. Inversionistas que quieren venir a El Salvador o han elegido El Salvador para invertir,
pues eso no se limita exclusivamente al tema de delincuencia. Ellos están buscando seguridades financieras, seguridades laborales del país donde están llegando. Y todas esas seguridades que envuelven alrededor de un inversionista, de una empresa, de alguien que quiere venir acá. Y donde la delincuencia forma parte de algo, ¿no? Hemos superado en El Salvador mucho la parte de la persecución y el control de la delincuencia. Tenemos que trabajar mucho en las otras seguridades. Seguridades financieras. Mira, aunque parezca muy rápido decirlo, la seguridad financiera en este país, la ausencia de una banca de desarrollo, hace falta. Hace falta para que yo me pueda quedar aquí, porque de repente debele una tarjeta de crédito a un banco. Te persiguen tanto que hasta te limitan tu capacidad de convertirse en empresario. Porque debes 500, $1000 en una tarjeta, ya no tienes crédito en ninguna parte y tus intenciones de invertir se limitan ahí. Eso es una seguridad financiera que necesitamos atacar. Menos mal, a mí me alegró mucho cuando la Asamblea Legislativa aprueba aquellas leyes de persecución del usurero, o aquella ley que aprueba de control de los intereses bancarios y los mecanismos. Eso tiene que ver. Fíjate que, hablando del principio, al inicio de tu pregunta, hay una fase de la década de los 90, cuando la banca comercial en El Salvador empezó a repartir tarjetas de crédito a todo el mundo. Y yo me acuerdo que ibas a la gasolinera a poner gasolina y estaba una niña bonita y le decía, yo soy del banco y vengo a ofrecerle la tarjeta y le regalo una Coca-Cola, pero firme aquí y usted a partir de hoy va a tener $1000, $2000 de crédito para gastarlo donde usted quiera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Endeudaron el país y mucha de la migración de los años 90 fue provocada, expulsada por una banca que endeudó el país y que nuestra mayoría de población, sin tener educación financiera, tenía un instrumento bancario que lo utilizó mal, porque no teníamos educación financiera y terminamos todo el país endeudado. Y cuando estábamos endeudados sin trabajo, optamos por la migración. Entonces, por eso, vuelvo y te digo, las migraciones son un reflejo de las realidades de los países. En ese momento hubiese sido necesario, en los años 90, la aplicación de políticas nacionales de protección a la población para no endeudar al país, y no lo hubo. No lo hubo. Por eso nuestro nivel, los diferentes momentos migratorios que se han tenido en El Salvador, por ejemplo, en la década de los 80, una migración muy caracterizada por la guerra, tienen un comportamiento muy especial esta población. En los momentos, en la década de los 90, después de la firma de paz del país, mucha migración de líder político, con capacidades de análisis, capacidad de hablar, capacidad de dirigir, y se fueron. Muchos de los que se fueron en los 90 ahora tienen 30, 35 años de estar ahí y están regresando, y esta migración nuestra de El Salvador tiene capacidad de análisis que es necesario aprovecharla al máximo. Yo creo que lo ha visto muy bien el presidente Nayib Bukele, porque ha trabajado muy bien con esta generación de población migrante. César, cuando en 1992 finaliza el conflicto armado, la migración no se detuvo, continuó. Ya no había guerra, se anuncia la paz y la gente continuaba marchándose en busca del sueño americano. En la década anterior, la inseguridad, el crimen, la violencia generada por los actores del crimen organizado provocan también salida y expulsión masiva. Pero también
el deseo de reunificación familiar y de mejorar económicamente. ¿Qué es lo que vimos después? Ya el 2000 y todo eso, aquellos que se habían radicado ya querían llevarse a su gente. Como una situación natural, Claro, normal, que claro. como lo conocemos en nuestro país, voy a mandar a traer a mi mamá, voy a mandar a traer a mis hijos, a mis hijas, y nos vamos a radicar en otra tierra. Continúan siendo esos tres factores lo que lleva a las y los salvadoreños a continuar buscando salir de nuestro país. Mira, El Salvador tiene una característica, se está caracterizando de manera diferente al comportamiento de la región. Esos factores se están superando mucho más. Cuando yo, el hermano mayor, tengo a mi hermanito que quiero que se venga para acá, a Estados Unidos, y estoy viendo que El Salvador cada día le está dando más seguridad, yo digo, lo pienso, y mejor estudiar, terminar de estudiar allá, y después hablamos y te venís. O sea, no es aquella decisión que llamaba a la mamá al hermano y le decía, mira, llévate este cipote, porque si no te lo llevas de 15 años, aquí ya lo van a llevar los de las maras. Entonces, eso se está superando mucho, eso está cambiando. Que no es lo mismo en Honduras ni en Guatemala que continúe eso. El Salvador es otra realidad. Entonces, esta reunificación familiar sigue, ¿ya? Pero hay un elemento nuevo, ¿no? Acordémonos que estamos hablando ya de una generación. Por ejemplo, yo tengo 3 familiares, un hermano y 2 primos, que tienen 45 años de estar allá. Quieren venirse y ahora en diciembre ya aquí hay 2, va a venir otro ya, y lo que vienen a hacer a ver qué encuentran aquí, qué le da, y todo recae en una cosa, y esto es un llamado a políticas públicas. ¿Sabes cuál es la preocupación más grande de ellos que vengan? Es cómo hacen para su sobrevivencia del retiro que ya van a tener, y si aquí el país les da facilidades para que ellos sigan recibiendo el retiro que les van a mandar de allá, y seguridad social, el acceso a medicina, médico, porque allá cada uno tiene ya de 70 años, 60 años, ya médicos que tienen un control muy detallado allá por todo lo que han trabajado y quieren saber si El Salvador les da esa ventaja, oportunidad de continuar su tratamiento médico, de continuar recibiendo su dinero de retiro. Eso es, por lo tanto, a nivel de relaciones exteriores, de Cancillería, hay que empezar a reflexionar sobre eso. Es decir, en este caso, con su familia, pero también por todas las relaciones, las conexiones, las vinculaciones que usted tiene como un experto en este tema, si el país genera políticas públicas que puedan atraer este sentimiento de las y los salvadoreños de querer regresar al país, de querer venir a conocer en qué pueden invertir, ¿usted cree que es posible? ¿Usted cree que podemos lograr que estos salvadoreños, salvadoreñas regresen a su tierra? Sí, ellos tienen ya la decisión de venir, ya quieren venirse, regresarse. Lo que les hace falta es asegurar un poco más su estancia aquí. Que no le van a cobrar una comisión de su pensión. Correcto. Que van a poder tener un servicio de calidad en el sistema público. Correcto. O, ¿por qué no decir, una línea con el Seguro Social de alguna manera que se habilite para poder facilitar la atención? Correcto. Y conocer muy bien, rodearse de personas que conocen el tema migratorio, porque yo, mira, hubo un intento, ¿cuánto fue? Hace como 5 años de darle seguridad social a los salvadoreños de Estados Unidos, pero no era seguridad social, era una venta de servicio médico, y tenían que pagar 50 o tantos dólares, y yo sabía que iba a fracasar. No era eso lo que andaban buscando. Ellos quieren un ambiente de seguridad. Es que el término seguridad social te lo da. El término seguridad social no es exclusivamente servicio médico. Hay otras cosas que giran alrededor del concepto de seguridad social. Eso buscan,
Y fíjate que es que lo estamos haciendo bien en El Salvador. Hay una atracción que lo están viendo ellos y les está entusiasmando venir. Yo te pongo un ejemplo. El tema de vinculación de las remesas familiares con el Bitcoin. Es un tema que podemos conversar. Muchas gracias, César Ríos, por esta primera parte del programa, por establecer muchos conceptos y afirmarnos ese conocimiento viniendo de un experto para que usted, amigo televidente y cibernauta, tenga un panorama de amplia visión y conozca cuáles son los detalles sobre la actualidad de esta movilidad humana. Al regresar, más importantes datos y conocimientos sobre la movilidad humana. Regresamos. Muchas gracias por su audiencia, por su preferencia en esta hora. Saludamos a todos nuestros televidentes en señal abierta de televisión a nivel nacional, a Antenita de Conejo. Que Dios les bendiga hasta sus hogares. De igual manera a nuestros televidentes por medio de los cables Tigo, Claro, y a usted que nos sintoniza fuera de nuestras fronteras por medio de las multiplataformas de redes sociales también. Que Dios le bendiga en este cierre, en esta última semana del año 2022. Nos encontramos abordando una temática diferente y especial como es la movilidad humana, este fenómeno migratorio que engloba a todos los demás conceptos, y para ello nos acompaña César Ríos, un hombre que tiene una trayectoria de vida estudiando y posicionando, ayudando a muchos compatriotas dentro y fuera del país. César, los últimos datos al finalizar noviembre nos indican que hay una reducción en las detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos, y revisando también algunos datos del 1 de enero al 30 de noviembre, los números me indican que hay una reducción significativa comparándolo con el mismo periodo del 2021. ¿Cuáles son los datos, las cifras que usted maneja como experto, como persona que está actualizada en estos temas? Mira, hoy en día amanecieron en la frontera sur de Estados Unidos 22,000 personas esperando pasar, entusiasmados que habían anunciado el fin del título 42, que podemos explicar qué es el título 42, y hubo una movilidad de toda América y del Caribe, que siguen llegando porque creen que la finalización de esta política les iba a abrir las puertas a todos. Esa es una realidad que vivimos ahorita. Es tanto lo que están llegando que no nos vaya a sorprender, Ricardo, que muy pronto se pueda hasta declarar una crisis humanitaria en la frontera, porque están durmiendo en las calles, en los parques. Imagínate 10,000 gentes en un parque y su comida, sus necesidades, el frío, todo eso, y la gente llevándoles comida ahí, por una responsabilidad grande en varios sentidos. Una responsabilidad grande, primero, porque la familia se dejan llevar por anuncios de los traficantes de personas, diciéndole, vengan, que ahora es la oportunidad y nos vamos y vamos a pasar. Esa es una. Y la otra grande es que creo que ha sido demostrado las deficiencias en la aplicación de políticas migratorias de la actual administración norteamericana. Yo lo anuncio, yo decía, no suspendan de la noche a la mañana el título 42 porque van a provocar una movilidad masiva. Y salió, de repente empiezan a anunciar desde un mes antes, el 21 de diciembre terminamos, y toda la gente el 21 de diciembre ahí para pasarse. El título 42 fue creado por el presidente Donald Trump en medio de la pandemia, y lo hizo para seguridad nacional,
para que en medio de la pandemia no entraran personas desconocidas que fueran a contagiar al país. Solicitantes de asilo que querían pasar por la frontera, el título 42 dice, no pueden pasar, hagan su solicitud y regrésense a México a esperar. Pero pasó la pandemia, pasó la emergencia de salud y todavía sigue vigente. Sigue vigente 2 años después de la emergencia, pero te digo, el tema más difícil es que el presidente Biden no ha tenido en estos 2 años la capacidad de suspenderlo. Y se lo vienen a suspender ahora, el 21 de diciembre de este año, anunciado por un juez, a punto de iniciar una fase electoral en Estados Unidos. Seguros de que lo van a suspender, pero va a haber una concentración de personas en la frontera que le va a afectar a sus intereses políticos y partidarios. O sea, a partir de aquí en adelante, Estados Unidos entra a una situación electoral, donde todo lo que se haga va a ser en función de intereses políticos electorales. Y ahí vamos a ver eso. Y por eso a mí me preocupa mucho que la definición de los beneficiarios del TPS se vayan a definir en este periodo electoral, porque puede pasar cualquier cosa, pueden provocar crisis en un grupo poblacional que le afecte los intereses a Biden, diciéndole, no cumplió lo que usted prometió. ¿Ya? Entonces, ya de aquí en adelante, lo que no se hizo en Estados Unidos, entonces va a ser, van a agarrar otro ritmo. Entonces, esas irresponsabilidades de varios sectores es lo que está provocando este comportamiento migratorio. El Salvador, ya, el famoso cuadrito que presentó el presidente Nayib, es interesante, porque ese cuadrito donde se refleja que El Salvador ha reducido su movilidad en este periodo, también te refleja ese cuadrito una cosa muy interesante, de que hay un nuevo mapa migratorio en la región. ¿En la región o solo en El Salvador? En la región. Ya no es el Triángulo Norte quienes protagonizan las dinámicas migratorias en la frontera sur de Estados Unidos. Estamos hablando de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Ecuador, de Colombia, y ahora se está sumando Nicaragua también. O sea, el Triángulo Norte, los 3 países, que éramos los que tanto estaban luchando, y es ahí, va y venir, detienen las caravanas y todo eso, ya no. ¿Y por qué te digo que es importante eso? Porque de este hecho, de esta información, depende mucho las relaciones y las situaciones de geopolítica. Las negociaciones de nuestro país con Estados Unidos, diciendo, si quieren les decimos, pues, hemos cumplido la tarea, reducimos la migración, entonces hablemos de cooperación para el desarrollo, no cooperación para detener la migración, cooperación para el desarrollo, generar empleo, oportunidades, desarrollar áreas, ya, seguridad y todo eso. Yo creo que nuestros países ya tienen que dar una muestra, en primer lugar, Ricardo, de integración regional, para que las negociaciones vayan en conjunto a negociar con Estados Unidos sobre qué puede ser la cooperación, hasta dónde orientar la cooperación de Estados Unidos para mantener e ir reduciendo los flujos migratorios de nuestro país. En esa dirección también ha sido importante el trabajo del señor vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa, buscando, por instrucciones precisas del señor presidente Nayib Bukele, de integrar la región, de sumar esfuerzos, de generar un liderazgo para que las políticas públicas que se están impulsando e implementando en El Salvador sean expuestas a nivel, al menos de Guatemala, de Honduras, que están anuentes a conocer las experiencias del gobierno del señor presidente Nayib Bukele, y poder presentarnos de una mejor forma, de una mejor cara, para poder lograr beneficios y decirlo como es, una mejor negociación, buscar un mejor acuerdo
con el gobierno de los Estados Unidos. Claro que sí. No, y que en buenas manos, pues. El doctor Ulloa, migrante también, ya viviendo en Europa, donde ha vivido su migración y conoce estas realidades que viven la población migrante. Conoce también por dónde orientar y cómo sacarle ventaja a una negociación colectiva, no individual. El tema es que fíjate que, pues yo creo que es importante resaltarlo, cuando el tema de Donald Trump, ¿ya? La integración regional tuvo un retroceso muy grande, porque él se puso a negociar individualmente con los países y se puso a ofrecer cooperación individualmente con los países, se puso a ofrecernos, ¿te acuerdas aquello? El tercer país seguro, ¿sí? Y unas condiciones diferentes, Honduras, otro Guatemala y El Salvador, y el que no se portaba mal lo regañaba, pero rompió ya las dinámicas integracionistas en ese momento. Y después de eso, termina la administración Trump y el SICA entró a una crisis muy fuerte de elegir a su secretario, que duró más de un año. Entonces tuvo un declive los ritmos integracionistas para poder negociar. Yo creo que el vicepresidente lo sabe, y si lideramos como salvadoreños ese movimiento integracionista, hay que orientarlo hacia muchas cosas, negociar la cooperación internacional, integrarnos para hacer proyectos de desarrollo conjunto como los que él está liderando en el trifinio. ¿Ya? Yo creo que vamos bien ahí. De hecho, actualmente El Salvador desarrolla e impulsa un excelente modelo en las aduanas con la modernización, con las fronteras con Honduras, con Guatemala. En este momento, en esta semana, se está experimentando un verdadero paso libre, un modelo de integración que lidera y que impulsa El Salvador. ¿Hasta dónde necesitamos nosotros continuar liderando estos esfuerzos, demostrando también de que El Salvador está efectuando cambios en beneficio de la población, de las mayorías, y que esto son buenas prácticas que los países pueden replicar? Sí, hay que trabajar mucho. Este es un trabajo de mucha diplomacia. Hay diferencias de país a país, hay avances de país a país, hay presencia todavía de una delincuencia importante en la región, en otros países, que en El Salvador no sé cómo está, se puede ir liberando de eso, pero esas diferencias se tiene que hacer un esfuerzo para encontrar un punto en común para poder desarrollarse. Y yo creo que en ese momento en el que nos encontramos. La Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, ha desarrollado este año también una extraordinaria labor en operativos contra con los países, delitos de trata y de tráfico de personas, que también están siendo noticia en los Estados Unidos de Norteamérica. Acabo de ver hace 2 semanas la PNC de El Salvador con la PNC de Guatemala, capturaron a una red de traficantes de personas, y un trabajo conjunto. Muy bien, ¿no? Así, de esa manera hay que hablar con inversiones empresariales también. ¿Cómo se presenta el año 2023 en materia de movilidad humana? ¿Cuáles son los principales desafíos, no solo con los Estados Unidos de Norteamérica, sino con los Estados Unidos mexicanos? Mira, en El Salvador tenemos que desarrollar una capacidad de asimilar la nueva realidad migratoria. Y en la manera que asimilamos muy concretamente esta nueva realidad migratoria, y la recomendación es hacerla de manera colectiva, no encerrarse en Cancillería y diseñar ahí su política. Hay que crear una nueva política migratoria en El Salvador, ¿ya? Que agarre lo que hablábamos al principio, esa intencionalidad de retornar del salvadoreño de manera voluntaria. Una nueva política que profundice en el tema, por ejemplo, las deportaciones. Tú sabes que en El Salvador se está recibiendo muy pocas deportaciones de Estados Unidos, trabajadores de Estados Unidos, y mucha deportación de salvadoreños en la ruta migratoria y en la frontera. Pero trabajadores migrantes
que no tengan los documentos en regla adentro de Estados Unidos no están llegando. Lo que era otra realidad en el tema de la administración Obama y Donald Trump. Venían muchos aviones llenos de trabajadores migrantes de adentro de los Estados Unidos. Ahora ya no. O sea, esta nueva realidad migratoria hay que interpretarla, hay que escribirla y hay que tener una visión de cómo enfrentarla. Y luego vienen los salvadoreños. Mira, ¿qué puede aportar un salvadoreño que haya vivido 40 años allá y sea experto en aire acondicionado, o sea experto en mecánica automotriz o construcción de casas? Pueden aportarle mucho al país con esas disciplinas de trabajo en un país desarrollado y con ese conocimiento acumulado. Solo hace falta que esto se escriba en una política nacional migratoria y se identifiquen caminos para facilitarle su inserción, su reinserción al país. Por ahí andamos. Yo creo que el 2023 hay una responsabilidad muy grande como país, como dirigencia política, de poder elaborar políticas migratorias. ¿Qué conocimiento tiene sobre estas relaciones, estas buenas prácticas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, explorando oportunidades de trabajo temporales para muchas y muchos salvadoreños? Esto parece que también puede ser una muy buena ruta que puede también incorporarse dentro de las políticas que usted propone para conocer estas experiencias y aplicar también aquellas buenas prácticas que le sirvan al país. Sí, sí. Mira, una primera conclusión es, primero, no vamos a detener la migración, ¿ya? La migración se da provocada por diferentes elementos. Lo que sí podemos, bueno, primero, digamos, no le apostemos a detener la migración. Hay que reducirla, pero sobre todo crear el ambiente para otro modelo de migración. Y si es una migración ordenada, segura, entonces démosle con todo ahí. Creo que el trabajo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es muy grande. Y a mí me alegra mucho porque no solo se está negociando con Estados Unidos, sino que hay Europa, Canadá, que también están necesitando de la mano de obra. Es que fíjate, Ricardo, que la pandemia provocó un nuevo ordenamiento productivo de las realidades empresariales en el mundo. Y las grandes potencias económicas, los grandes países que tradicionalmente han sido receptores de mano de obra migrante, en este momento están reconociendo que la participación directa de la mano de obra migrante es fundamental para poder recuperar su economía dañada durante la pandemia. No es por gusto que Estados Unidos no esté deportando trabajadores migrantes de adentro, porque sabe que está necesitando mano de obra. Francia, Italia, España están en este momento necesitando mano de obra para recolección de la cosecha. Nosotros tenemos oferta de mano de obra. Hace falta ese punto de encuentro que no necesariamente, no necesariamente tiene que ser el Ministerio de Trabajo. Si los alcaldes quieren ser responsables y líderes políticos que captan esa realidad, tienen que ir a tocar puertas al mundo. Tienen que ir a firmar acuerdos con comunidades agrícolas en el mundo para poder intercambiar trabajadores temporales para que vayan, trabajan 8 meses, regresan y después, eso es lo que esperaríamos que debería estar plasmado en una nueva política migratoria de El Salvador. Bueno, tenemos también el gran ejemplo de nuestra gloriosa Fuerza Armada, específicamente del área de la Fuerza Naval, con la Escuela de Marinos Mercantes, que también durante años ha generado trabajo para marinos mercantes en diferentes cruceros élites en el mundo. Trabajan 6, 7, 8 meses, descansan 3, 4 meses con ingresos que le permiten también mejorar a sus familias.
Este 2023, si lo sabemos aprovechar, César, puede ser un buen año, un año de generación de políticas públicas, de escribir, de plasmar oportunidades para toda la población salvadoreña. Y sin descuidar las nuevas generaciones, o sea, los hijos de salvadoreños que han vivido allá 30 años, nacidos allá, porque es una población muy importante que está influyendo en sus padres, que ahora tienen 60, 70 años y que quieren regresar. Lo que te decía yo al final del anterior. ¿Quiénes son los salvadoreños que envían remesas familiares con el Bitcoin? ¿Quiénes son? Son aquellos que tienen hijos entre 20, 25 años y que el hijo le está diciendo al papá, deja de ir allá a hacer cola para ver, usa vení, te voy a enseñar, y entran a la computadora, mira, ¿cuánto querés mandar? Y que lo cobren a dónde, y el papá se queda. Entonces, esa generación está teniendo una influencia muy grande en su padre salvadoreño, y está observando que El Salvador está dando características modernas de funcionamiento, y quieren venir. Sí. De hecho, César, durante esta fiesta que ya se está también volviendo una tradición del Viernes Negro en el país, tuvimos mucha visita de hijos de salvadoreños nacidos allá, que vinieron a conocer el tema del surf, a comprar, a gastar, a invertir, a conocer, a hacer turismo, y se llevan una idea que no tenían de la patria que vio nacer a sus padres. Y fíjate que esto nos identifica una nueva situación, y te invito, Ricardo, que sigamos con esto, que le metamos la pata para empujar, porque necesitamos una campaña para que los padres de estos muchachos, hijos de salvadoreños nacidos allá, adquieran su nacionalidad salvadoreña también. Y se lo están pidiendo. Entonces, si estos muchachos quieren ser salvadoreños, porque en aquel momento que nacieron sus padres no los fueron a inscribir, los consulados o relaciones exteriores deben generar políticas para facilitarle a los padres para que vayan a inscribir a estos muchachos que quieren ser salvadoreños. Porque es muy simple. Por ejemplo, me decía mi sobrino, pero es que yo le meto al Chivo Wallet y como yo no tengo DUI no puedo. Entonces yo le digo a mi papá que me lleve al consulado porque yo quiero ser salvadoreño para tener el Chivo Wallet, que es cosa que no tenemos aquí. Por ahí va, ¿no? Y ellos piensan que por ser salvadoreños van a tener más facilidades en inversionistas que siendo con un documento norteamericano, por ejemplo. Entonces las políticas migratorias tienen que abarcar esta nueva realidad que te está poniendo en el ambiente en este momento. Podemos esperar que las y los salvadoreños que abandonaron el país desde el siglo pasado y durante los primeros 20 años del presente siglo regresen a su patria, y podemos aspirar a que ya se rompa este fenómeno antropológico de que la mayoría de salvadoreños quiere irse, quiere buscar una tierra diferente, cuando ahora las condiciones de seguridad han cambiado y están permitiendo establecer una plataforma de empleo, de trabajo. César, es increíble la gente que ha generado negocios en estas casi 4 semanas de diciembre que estamos por cumplir, emprendiendo, reactivando sueños, reactivando negocios familiares que habían sido cerrados por la injerencia de las pandillas. Sí, pues eso se va a ir viendo, ¿no? Ojalá que como yo te decía, ¿no? El tema del control de la delincuencia, ¿ya? Tiene que tener sus efectos en otras esferas que te dan la seguridad total. La acompañé a alguien que iba a comprar un carro y fue al banco a sacar $10,000 y veníamos hablando en el camino, mira, el año pasado yo no hubiera venido con $10,000 del banco. Y hay otra seguridad, hay una cosa ahí, ¿no? Sin embargo, hay otras violencias, ¿ya? Que hay que trabajar para que sean emparejadas. Hay violencias intrafamiliares muy fuertes y eso provoca migración. Hay violencias laborales muy fuertes y esto provoca migración también.
Entonces, yo creo que si trabajamos con el tema de delincuencia, esto puede provocar que esta lucha de estabilidad nacional, de seguridad total, vaya en camino. César, revisando los datos sobre las capturas, las detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica han disminuido y eso es innegable. Hay menos salvadoreños que están tratando de buscar llegar a otro país, sea los Estados Unidos de Norteamérica o los Estados Unidos mexicanos. En el rubro de las deportaciones, ¿cuál ha sido el comportamiento en el año 2022? Igual, como te decía, hay una reducción tanto de personas saliendo del país como personas deportadas. Hay que hacer un estudio sobre las características de estas personas que se van, porque si ya no se van perseguidas por la delincuencia, deben tener algún otro motivo porque se van. Y hay que agarrar eso. Si se van por falta de empleo, entonces hay que generar empleo. O el Banco Rural que usted proponía también, que exista ese capital semilla para que las personas emprendan. Correcto. Ese arraigo, esa poca seguridad que le da su municipio. Fíjate que ahora este año hice un estudio que todavía no se ha publicado sobre la percepción de los jóvenes del tema migratorio. Y se observaba, dentro de las preguntas es, ¿usted alguna vez pensó irse? Y ahora quiere irse el último año, una reducción de la intencionalidad de emigrar del 15%, de los jóvenes de bachillerato, que son los potenciales migrantes, una reducción del 15%. Pero después es interesante la respuesta a una pregunta es, ¿qué es lo que mejor se ha hecho en su municipio? Que le está provocando quedarse. Y interesante porque ¿sabe cuáles fueron las mayores respuestas? Carreteras, seguridad. Y observo más carreteras, más limpia la carretera y ya puedo andar con más seguridad aquí. Pero ¿de quién son las obras de seguridad y de infraestructura? ¿Quién hace eso? El gobierno. El gobierno central. O sea, hay un efecto de política nacional, de obras del gobierno central en el municipio, pero los jóvenes estaban percibiendo muy poca efectividad de la política municipal que transforme. Una ausencia Ajá. del gobierno municipal en el lugar que sea percibido por las y los jóvenes. Entonces, la percepción, la reducción de la intencionalidad de emigrar está provocada por la política nacional, no por la política municipal. Esto hay que captarlo, hay que darle importancia, ¿no? César, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, venir a ayudarnos a comprender estos conceptos, estos términos que de alguna manera estamos acostumbrados a escuchar, que los manejamos, pero que de alguna manera no los hemos comprendido como debe de ser. Esperamos que durante el 2023 podamos tener una serie de programas en los cuales usted pueda desarrollar una serie de temas que vengan a ayudar en la educación, en la formación, en la conciencia de toda nuestra población dentro y fuera del país y también, ¿por qué no decirlo?, para América Latina, que pueda llevar el conocimiento a todas y todos. Con mucho gusto, Ricardo, yo estoy disponible, ¿no? Y me gusta, tú eres emprendedor y muy dinámico, así que con mucho gusto estar aquí colaborando o haciendo cosas juntos. Le deseamos que el año 2023 sea de grandes sueños, de grandes proyectos, que sobrepase sus metas, César, y que todo ese conocimiento y ese estilo de vida en beneficio de las y los salvadoreños que tienen esta movilidad humana siga siendo un eje de ruta transversal en todos sus proyectos. Muy bien, un saludo, aprovechando un saludo a todos nuestros compatriotas que están llegando, ¿no? Que gocen el país, que lo disfruten, que consuman lo nuestro, ¿no? Sí. Hasta pronto. Ha sido César Ríos, experto migratorio en movilidad humana. A usted, amigo y amiga televidente, recuerde, esta es nuestra tierra
Este es el país en el cual nuestro Señor decidió que naciéramos, que nos desarrolláramos y que también muriéramos. Que Dios les bendiga, les guarde. Hasta la próxima. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.